Para Elisa, la sola posibilidad de conseguir un trabajo fijo en una empresa respetable le parecía una suerte casi increíble. Aunque fuera como personal de limpieza, para algunos eso podría ser tocar fondo, ella no lo veía así. Elisa no le temía a empezar desde abajo. Hacía tiempo había aprendido a no esperar regalos de la vida. O mejor dicho, había aprendido a aceptar las cosas tal como venían, sin quejas innecesarias. El destino no le había dado un camino fácil. Desde pequeña conocía las burlas, la pobreza, las carencias constantes y esa sensación de estar siempre al margen de todo. Nació y creció en las afueras de la ciudad. Parecía que tenía la gran urbe al alcance de la mano, pero esa pequeña zona donde vivía nunca terminaba de ser absorbida por el crecimiento urbano. Los desarrolladores la evitaban año tras año. Desde niña escuchaba rumores de que pronto construirían edificios modernos en su barrio, pero nada cambiaba. Desde la ventana de su humilde casa de madera solo se veía a lo lejos el contorno de la ciudad que tanto soñaba alcanzar. Los padres de Elisa eran personas sencillas y trabajadoras, pero incluso en la zona rural eran considerados pobres. No lograban encontrar buenos empleos, y el dinero siempre escaseaba. Elisa soñaba con una vida en la ciudad, pero sus sueños no pasaban de ser eso. Al igual que sus padres, no daba pasos concretos para cambiar su destino. La escuela no la motivaba, no le encontraba sentido, no creía que el estudio pudiera abrirle las puertas a una nueva vida. Por eso tampoco se esforzaba, ni pensaba en continuar su educación. Pero, ¿cómo avanzar en la ciudad sin estudios? Además, sus padres eran demasiado importantes como para dejarlos. Aunque al final, tampoco estuvo mucho tiempo con ellos. El día que cumplió 18 años ocurrió una tragedia. Un incendio causado por el mal estado del cableado eléctrico consumió por completo su casa. Sus padres murieron en el fuego. Elisa sobrevivió porque no estaba en casa en ese momento. Pero desde ese día se quedó sin nada, sin familia, sin hogar. Algunos vecinos sintieron compasión por ella. Uno le ofreció un lugar temporal donde dormir, otro le llevó algo de comida. Muchos decían: ahora sí va a empezar su vida. Se mudará, conseguirá algo, saldrá adelante. Pero, ¿a dónde podía ir? No tenía dinero, ni pertenencias. Y en la ciudad no conocía a nadie. En cambio, en el pueblo, aunque humilde, al menos conocía a la gente, se sentía algo integrada. Aún así, nadie le ofrecía un lugar para vivir. La mayoría vivía hacinada, esperando ser reubicada. La única que le tendió una mano fue Irma, su vecina. No era precisamente un ángel. Bebía mucho, tenía un carácter difícil, pero le ofreció ayuda. «Venite conmigo, viví en mi casa», le dijo con una sonrisa torcida. «Mi casa no es chica, tengo un cuartito libre con puerta. No te voy a cobrar, no sos una extraña. ¿Eres huérfana? ¿Y yo qué, una bestia? Cuando tengas plata me compras una botella y listo. ¿Y esa ciudad, a quién le importa? El día que construyan acá, ahí hablamos». Elisa, sin opciones, aceptó. Se mudó. Pero no pensó que en la casa de Irma también vivía su hijo, Jacinto. Era joven, pero ya muy deteriorado por el alcohol, descuidado, sin rumbo. Y con el tiempo quedó claro que Irma no tenía intenciones desinteresadas. Desde el principio esperaba que Elisa le gustara a su hijo, que se casara con él. Soñaba con tener nuera, con que su hijo cambiara, sentara cabeza. Que la esposa lo cuidara, lo alimentara, lo mantuviera en casa. Tal vez así dejaría de vagar por los bares. Pero ni siquiera Irma creía de verdad que alguien pudiera querer a su hijo por voluntad propia. Por eso lo incitaba constantemente a tomar la iniciativa, aunque eso implicara usar la fuerza. «Acércate, háblale», le susurraba después de unos tragos. «Las chicas siempre se hacen rogar. Pero a vos te mira distinto, yo me doy cuenta, no lo pienses tanto. Anda por lo tuyo, esta es tu casa». Jacinto no se andaba con rodeos. Apenas tomaba, iba directo a la puerta del cuarto de Elisa, la sacudía, murmuraba cosas que no se entendían. Elisa sentía miedo y asco cada vez que eso pasaba. No solo no le gustaba, le provocaba un rechazo profundo. Empezó a evitar la casa, se quedaba afuera hasta tarde. Buscaba trabajo en la ciudad.
Y cuando al fin consiguió un empleo, aunque fuera de limpieza, en una gran empresa respetada, lo sintió como un paso muy importante. Para ella, no era solo un trabajo. Era una oportunidad, la primera en mucho tiempo. Una posibilidad de alejarse, aunque fuera un poco, del pantano en el que había estado atrapada. Sí, los demás empleados no eran amables. A veces escuchaba bromas a sus espaldas, miradas de desprecio. Pero eso no era nuevo para ella. Desde pequeña había vivido rodeada de burlas y arrogancia ajena. Lo importante era que ahora estaba ahí, en la ciudad, entre personas que tal vez, con el tiempo, podrían formar parte de una vida distinta. Y eso ya era mucho. Algunas personas en la oficina mostraban cierta compasión hacia Elisa, pero lo hacían a escondidas, casi con miedo, como si temieran que su bondad fuera vista como debilidad. En general, la mayoría simplemente no notaba su presencia. Caminaba por ahí, limpiando superficies, sacando la basura, y ya. A nadie le importaba quién era, cómo vivía o qué sentía. Era joven, sí, y tenía un rostro agradable, rasgos suaves, ojos amables, figura delgada, pero nunca trataba de parecer más de lo que era. La belleza no era un arma para ella, ni tampoco sentía que tuviera grandes ventajas. Había muchas como ella, jóvenes, atractivas, seguras de sí mismas. ¿Y ella qué tenía? Ni diploma, ni conocimientos brillantes, ni ese empuje interno que distingue a quienes luchan con uñas y dientes por su lugar en el mundo. Elisa no se consideraba especialmente inteligente ni culta, ¿para qué fingir? Pero sabía trabajar y lo hacía con honestidad. Por eso, cuando consiguió ese empleo, aunque fuera modesto, lo celebró con sinceridad. Le pagaban bien, comparado con su vida anterior, incluso generosamente. Y el trabajo no era pesado, la oficina era limpia, los empleados ordenados, casi no había basura. El jefe era Cristóbal, un hombre mayor, de rostro cansado y mirada severa. Aún no se había jubilado, pero se notaba en él la fatiga de quien hace tiempo perdió la inspiración por lo que hace. Elisa no le prestaba mucha atención, él tenía su vida, ella la suya. Era estricto con su equipo, pero sin crueldad. Con Elisa, parecía ni verla, y a ella eso le bastaba. No la regañaba, y con eso era suficiente. En ese lugar no se acostumbraba a dar elogios, menos aún a quienes estaban en lo más bajo de la jerarquía. Pero hubo un episodio que Elisa no olvidaría. Un día, Cristóbal armó un escándalo en el departamento de contabilidad. Las empleadas se habían confundido con unos números importantes, y él las regañó duramente. Al salir, el silencio fue absoluto, apenas roto por algunos sollozos. Pero una hora después, regresó. Traía en las manos una caja grande con un pastel. «Mis queridas damas, fui demasiado duro», dijo al entrar. Tenía razón, sí, pero no era la forma. Les pido disculpas. No se debe hablar así con mujeres, ni siquiera estando uno alterado. Aquí tienen un gesto de paz. Elisa, que pasaba cerca, oyó como las contadoras ahora lloraban, pero por la emoción. Aquella escena la sorprendió, ese hombre duro era capaz de arrepentirse. A ella, en cambio, nunca le había dirigido la palabra, ni para bien ni para mal. Parecía no registrar su existencia. Un día, le asignaron una tarea poco habitual, limpiar las paredes del pasillo. «Hay que darles una refrescadita», le dijo una señora. «Están llenas de polvo. La gente toca todo con las manos. Limpia también las puertas, los letreros, lo que veas. La limpieza tiene que estar en cada rincón». Elisa, como siempre, comenzó a trabajar con calma. Al llegar al final del pasillo, justo frente a la oficina del jefe, la puerta se abrió de pronto. Salió Cristóbal. La miró brevemente, como si no la reconociera, y de inmediato se giró. Por la escalera subía un visitante. «Leo», exclamó, forzando una sonrisa con un tono nervioso. «¡Qué sorpresa! Adelante, me alegra verte». «Pasaba cerca y decidí venir», respondió el hombre, de unos 50 años, rostro serio. «Tenemos algo importante que hablar. Esto no se discute por teléfono». Ambos entraron a la oficina y cerraron la puerta. Elisa siguió limpiando, pero sintió un extraño nudo en el pecho. Sabía que no debía escuchar,
no en el trabajo, no si se trataba de su jefe. Y aún así, las voces se filtraron con claridad a través de la puerta, como un cuchillo cortando tela. Leo, dijo la voz de Cristóbal, sin la firmeza habitual. ¿Es tan grave como parece? Sí, respondió el médico. Te lo dije la vez pasada, pero ahora, con los resultados, está claro que la situación es mucho peor de lo que esperábamos. ¿Entonces no hay esperanza? Se pueden intentar algunas cosas. Pero si quieres que te diga la verdad y no solo consuelo, las perspectivas son malas, muy malas. En el mejor de los casos, unos meses. 2, 3. A veces se llega al año, pero eso ya no es vida. Es una lucha, dolorosa y agotadora. Entiendo, murmuró Cristóbal. Mejor así, sin ese sufrimiento lento. Ya estoy cansado, cada mañana es una batalla. Médicos, pastillas, análisis. No hay alegría, no hay vida. Gracias por hablarme con sinceridad. Hay cosas que debo hacer, cosas que nadie más puede hacer por mí. Por eso vine, respondió el médico con voz serena, pero cargada de tristeza. Elisa se quedó inmóvil, con el trapo aún en la mano, apoyada contra la pared. El mundo pareció apagarse un poco. Y aquel jefe, que siempre le había parecido inalcanzable, de pronto ya no era tan severo, ni tan lejano. Era un hombre común. Cansado, solo, sentenciado. Era difícil de creer, ese hombre que todos en la oficina conocían como alguien enérgico, organizado, profesional, estaba al borde de la muerte. Se veía fuerte, su voz siempre sonaba firme. ¿Quién habría imaginado que le quedaba tan poco tiempo? Escuchar algo así resultaba duro. Incluso cuando no era sobre uno mismo. Elisa sentía como algo se le encogía por dentro. La noticia la había sacudido, aunque hizo todo lo posible por no dejar ver ninguna emoción. Cuando Cristóbal salió de la oficina después de hablar con el médico, su rostro no mostró ni una sola grieta. Estaba sereno, concentrado, como si no se tratara de su propia vida. Elisa siguió limpiando la pared con movimientos lentos, sin levantar la mirada, guardando dentro de sí lo que acababa de escuchar. Él pasó a su lado sin mirarla, y ella lo agradeció. Quería volverse invisible, desaparecer en el aire, no llamar la atención, no dejar escapar ninguna señal de que conocía su secreto. Vivir con esa información no era fácil, no por el miedo, sino por el peso que representaba. Era un dolor ajeno, pero abrumador. No era una de esas confidencias que se pueden comentar con alguien. Nadie más lo sabía, y nadie debía saberlo. Mientras tanto, los rumores comenzaron a circular por los pasillos, como suele ocurrir. Las mujeres del comedor, las secretarias, incluso una de las gerentes, cuchicheaban en voz baja. ¿Se han fijado lo pensativo que anda últimamente? Parece otro. Dicen que se enamoró. Sí, se le ve más suave, hasta la mirada le cambió. Elisa guardaba silencio, escuchando todo con una mezcla de tristeza e ironía. Daba risa y rabia a la vez. Qué poco entendían, chismes tontos. Como si un hombre de su edad no pudiera tener en su vida otra cosa que no fueran asuntos románticos. Claro, ella también era joven. Si no supiera la verdad, quizás habría pensado lo mismo, que alguien había tocado su corazón. Pero ahora, ese conocimiento que había escuchado por accidente la separaba de las demás como una muralla invisible. Y entonces, un día, todo cambió. Caminaba por el pasillo, sin pensar en nada especial, cuando Cristóbal salió de su oficina, la miró y se detuvo. «Tú eres Elisa, ¿verdad?», preguntó con calma, mirándola a los ojos. «Sí», respondió ella en voz baja. «Pasa a mi oficina, por favor. Tenemos que hablar, es algo serio». Se quedó paralizada, el corazón le dio un vuelco. ¿Será que sabía que ella había escuchado aquella conversación? ¿O sería algo del trabajo? ¿Acaso estaba molesto con ella? Con mil pensamientos cruzándole la mente, llevó el balde y el trapo al depósito, se secó las manos en el delantal y entró en la oficina con cierta timidez. Él le hizo un gesto para que se sentara. «No te preocupes», dijo con una expresión suave, poco habitual en él. «No vengo a reprocharte nada. Al contrario, tengo que pedirte algo, o más bien, hacerte una propuesta». Elisa se tensó.
Tú trabajas con mucha dedicación, sin fallas. Pero ahora necesito algo que va más allá de tus responsabilidades. Sé que puede sonar raro, pero te ruego que me escuches hasta el final, sin interrumpirme. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Necesito que desempeñes un papel. Por un tiempo, tendrás que decir que eres mi hija. Ella quedó desconcertada. Perdón, ¿cómo dice? No te alarmes, aclaró él. No te estoy pidiendo nada absurdo. No habrá escenas, ni abrazos, ni familiaridades. Lo único que tienes que hacer es conseguir un empleo temporal de limpieza en un hospital que yo te indicaré. Yo te ayudaré. Allí trabaja una doctora, me interesa que la conozcas. Que hables con ella, que hagan amistad. En un plano sencillo, como dos mujeres, como personas. Elisa lo miraba sin poder creer lo que escuchaba. No tienes que interrogarla ni sacar información. Solo convive con ella, escucha, comparte algo tuyo, si te nace. Y después, si logran confianza, le dices que tienes un padre. Y que quieres presentárselo. La invitarás a casa. Pero no a tu casa, sino a la mía. Yo hablaré con ella, eso es todo. Y si me niego, su voz tembló. Estás en todo tu derecho, respondió él con calma. Pero entonces tendré que dejarte ir. No por enojo, sino porque necesito a alguien en quien pueda confiar. Si aceptas, no dejaré tu gesto sin recompensa. La miró con atención. Yo sé dónde y cómo estás viviendo. También sé lo de tu casera y su hijo, me lo han contado. No es el mejor lugar, ¿verdad? Podría ayudarte, con una vivienda, y con más que eso. El silencio llenó la oficina. Por primera vez en mucho tiempo, Elisa no se sintió simplemente una limpiadora. Ni alguien invisible. Sintió que sobre sus hombros caía algo importante, íntimo, casi sagrado. Cuanto más pensaba Elisa sobre la inesperada propuesta de su jefe, más la invadía una inquietud profunda. Todo le parecía incorrecto, que él supiera tanto sobre su vida, esa extraña petición de acercarse a una médica desconocida, como si tuviera una misión secreta. Él conocía perfectamente su situación, y ahora, al parecer, quería usar esa vulnerabilidad en su propio beneficio. Elisa estaba sentada con la mirada baja, sintiendo una mezcla de miedo y desesperación luchando dentro de ella. Rechazarlo significaba perder el trabajo, quedarse sin techo y sin esa frágil estabilidad que tanto le había costado construir. Pero ¿cómo voy a acercarme a ella?, murmuró al fin, casi sin aire. Soy solo una empleada de limpieza, y ella es doctora. Hay una diferencia muy grande entre nosotras, ni siquiera sé de qué podría hablar con ella. Cristóbal esbozó una leve sonrisa, sin burla, más bien con cansancio. No importa, respondió, mirando hacia un punto indeterminado. Ella no es soberbia. No es de las que miran a los demás por encima del hombro. Además, tienen casi la misma edad. Si no me equivoco, te lleva solo unos pocos años. Guardó silencio unos segundos, luego añadió con un tono más suave. Y no te estoy pidiendo que le saques información. No se trata de secretos, ni de medicina, ni de su vida privada. Solo hablen, como mujeres, como personas. Con naturalidad, sin presión. Y cuando sientas que hay confianza, la invitas a tu casa. Aunque en realidad, la traerás aquí, a mí. Yo me encargo del resto. Elisa no dijo nada. Créeme, continuó él. Ni tú ni ella corren ningún riesgo. No planeo nada malo. No tengo segundas intenciones. Solo necesito hablar con ella. Es muy importante para mí, y esta es la única manera. Hablaba con calma, con seguridad, como alguien a quien no le queda otra opción que pedir. No ordenar, no convencer, solo pedir. Ella entendía que realmente no tenía muchas alternativas. No le temía tanto al trabajo en el hospital, sino a lo que representaba moralmente. No le dolía en el cuerpo, sino en la conciencia. Todo aquello le parecía una especie de traición hacia una mujer que ni siquiera conocía. Intentaba justificarse. Tal vez, si todo salía bien, después podría contarle la verdad a esa doctora. Explicarle, y quizás ella lo entendería. Sin saber todavía si hacía lo correcto, asintió con suavidad. Está bien, dijo en voz muy baja,
como si el acuerdo se hubiera escapado de sus labios con un suspiro. Cristóbal la miró con alivio y asintió también. «Me alegra oír eso», dijo mientras se levantaba del escritorio. «Yo me encargo de todo. Mañana mismo empezarás en ese hospital, ya he hablado con ellos. Ahí comenzarás a trabajar y luego decides tú. Si haces lo que te pido, podrás volver a la oficina. Y si lo prefieres, puedes quedarte en la clínica. Será tu elección». Elisa volvió a asentir en silencio, sintiendo como un nudo de ansiedad se apretaba en su estómago. El primer día en el nuevo lugar no le trajo ninguna satisfacción, aunque tampoco había esperado que fuera fácil. Pero lo que más le pesaba no era el trabajo como tal. No le asustaba la limpieza, desde joven estaba acostumbrada al esfuerzo físico, al cansancio, al trabajo duro. Lo que realmente le costaba era la incertidumbre. La incomodidad de la tarea, el malestar interno, ese peso extraño que sentía cada vez que pensaba en Gabriela. Así se llamaba la mujer, Gabriela. Elisa la vio por primera vez en uno de los pasillos del hospital. Era delgada, serena, con rasgos definidos y una forma firme de hablar. Joven, hermosa, elegante. Gabriela, pensó. Elisa se tensó sin querer. ¿Podría ser ella su hija? Sí, había cierto parecido. La mirada era igual de firme, aunque en los ojos de la joven había más calidez. «Entonces, ¿por qué no se hablan?», se preguntaba Elisa. «Si de verdad es su hija, ¿por qué me pide que me le acerque a escondidas, ganándome su confianza? ¿Por qué no puede hacerlo él mismo?». Esa duda fue creciendo dentro de ella, transformándose poco a poco en interés. Y tal vez fue eso lo que le permitió cruzar la primera barrera. Así comenzó su intento cauteloso por acercarse. Por suerte, sus turnos coincidían con frecuencia. Eso facilitaba los encuentros casuales. Elisa no era una mujer habladora, pero tampoco se la podía considerar cerrada. Sabía cómo tratar con la gente de forma humana, simple, pero genuina, con calidez. Eso bastaba para abrir caminos. Una tarde, después de terminar sus tareas un poco antes de lo habitual, entró en la sala de descanso, solo para revisar si todo estaba en orden. El lugar estaba tranquilo. No quedaba mucho por hacer. Elisa se sentó en un banco alto junto a la pared y dejó escapar un suspiro. Tenía la sensación de estar entrando lentamente en un lago, sin saber si el agua estaría fría o caliente, si sería profunda o no. Pero ya no había forma de retroceder. Elisa se dejó caer en una silla vacía en la sala de descanso y estiró las piernas con alivio. Sentía el cansancio en el cuerpo, como después de un viaje largo. No era dolor, sino una tensión sorda que no impedía respirar, pero pesaba por dentro. «Con tal de sentarme un ratito», murmuró, secándose la frente con el dorso de la mano. «Y eso que es apenas el segundo día, y ya me siento exprimida como un trapo. No entiendo cómo hay gente que trabaja aquí durante años». Una voz suave y amistosa respondió desde atrás. «Esa sensación pasa, Gabriela». La doctora de ojos bondadosos y cansados, estaba recargada en el marco de la puerta. «El cuerpo se acostumbra, y la mente aún más rápido. Te sigues cansando, pero dejas de notarlo». «Puede ser», asintió Elisa. «En realidad estoy acostumbrada al trabajo. Nunca me dio miedo el esfuerzo. No soy de las que buscan el camino más fácil». «¿Dónde trabajabas antes?» «En una empresa de limpieza, me tocaba limpiar oficinas. La verdad, era más tranquilo, menos correderas. Pero el alma, era como si estuviera vacía, ni sentido ni gratitud». Gabriela se sentó a su lado, en la silla contigua. «¿Y qué fue lo que te atrajo de la medicina, aunque no sea directamente?» Elisa dudó un poco, pero decidió no andar con rodeos. «La verdad es que sentía la necesidad de ser útil, aunque fuera un poquito. Ya que no tuve la oportunidad de estudiar, de ser doctora o enfermera, al menos puedo apoyar a quienes sí lo hacen. Ser parte del equipo, sentirme necesaria. Aunque sea con un balde y un trapeador». «Eso es muy valioso», dijo Gabriela con respeto. «Tienes razón, a veces nos hace falta esa conciencia tan sencilla, saber que lo que hacemos sirve para algo. Que nuestro trabajo no se va al vacío». En la oficina, sonrió Elisa.
A veces recién terminaba de trapear y enseguida alguien pasaba con las botas sucias, como si quisiera ver si yo me enojaba. Ahí trabajar era más sobre aguantar humillaciones que mantener el orden. Y aquí es diferente. Aquí, cuando limpias, alguien puede decirte gracias, puede sonreírte. Y lo más importante, sientes que vale la pena. La limpieza no es por estética, es por salud, por vida. Gabriela asintió. Lo dijiste muy bien. Cuando entré a medicina, también pensaba que lo único que importaba era curar. Luego entendí que sanar es un trabajo en equipo. Desde el médico hasta quien saca la basura y cambia las sábanas. Sin ustedes, nada sería posible. Se quedó callada un momento, luego preguntó con interés. ¿Nunca has pensado en estudiar algo más? Tienes la edad perfecta, apenas estás empezando. Elisa vaciló. Sé que todavía soy joven, pero en la escuela no me iba muy bien, la verdad. Y mi escuela era bastante mala, de pueblo, los maestros ya parecían rendidos con la vida. Creo que en ese entonces no creía que aprender me fuera a servir de algo. Pero todo se puede cambiar, dijo Gabriela con dulzura. A veces el deseo llega después. Y eso es mejor, porque es propio, verdadero, no impuesto. Puede ser, solo que aún no sé ni qué me gustaría hacer. Me gusta el orden, la limpieza. Que todo esté en su sitio. Eso ya es mucho, sonrió la doctora. Tener la capacidad de organizar un espacio es algo poco común. Es útil no solo en un hospital, sino en la vida en general. Hay gente que pasa años sin poder poner orden ni en su casa ni en su cabeza. Elisa de pronto sintió confianza hacia esa mujer. Su tono cálido, su mirada tranquila. Y quiso contarle un poco más de sí misma. Ahorita estoy viviendo en casa de una señora. La dueña no es muy estable, bebe bastante. Y su hijo, no es fácil convivir con ellos. Hay noches en que me encierro en mi cuarto y hago como si no existiera. Por eso trabajo todo lo que puedo, así no tengo que correr a casa. Guardaron silencio. En el hospital empezó a moverse la rutina, sonaron teléfonos, alguien pasó por el pasillo, se cerró una puerta. Ya me tengo que ir, dijo Elisa en voz baja, poniéndose de pie. Gracias por escucharme. Aquí estoy, por si necesitas algo, respondió Gabriela. Más tarde, a la hora acordada, Elisa dio su informe a Cristóbal. Por ahora apenas estamos comenzando, dijo con tono contenido. Tuvimos una pequeña conversación, parece accesible. Le conté algunas cosas sobre mí, no todo, claro, pero lo importante. Creo que la próxima vez será más abierta. Él la miró con atención y asintió con aprobación. Así está bien, no hay que apresurarse. Lo importante es mantener el ritmo. Elisa asintió también, aunque ya no sentía la misma tensión de antes. Ahora, ella misma tenía curiosidad, ¿qué historia se escondía detrás de esa extraña misión, y por qué, entre tantos, había elegido justo a ella, a Elisa, para acercarse? Elisa pensaba cada vez más en Cristóbal. En cómo era, reservado, poco hablador, siempre equilibrado. Pero tras esa contención se sentía un vacío interior. Sabía que no tenía familia, ni esposa, ni hijos. Un hombre solo, en una gran oficina, rodeado de pilas de papeles y órdenes precisas. La idea no la dejaba en paz. Sentía una tristeza y una inquietud profunda, como si, a pesar de su autoridad y presencia, ese hombre estuviera irremediablemente solo. Mientras tanto, sus conversaciones con Gabriela se volvían cada vez más cercanas. Elisa intentaba ser sincera, aunque sin revelar la verdad. Hablaba de sí misma como desde lejos, dejando fuera lo esencial de la misión. Según su versión, sus padres se habían divorciado, su madre había muerto, y con su padre ya no hablaba, por un resentimiento de infancia que, creía, nunca terminó de sanar. Tal vez no está bien, decía, mirando al suelo. Pero fue él quien se alejó. Yo solo quiero vivir de tal forma que le demuestre que puedo salir adelante sin él. Que no lo necesito. Sí, cuesta, sí, a veces no puedo más. Pero pedir ayuda, no es lo mío. Gabriela frunció un poco el ceño, aunque su voz fue suave. Te entiendo. Aunque creo que los padres, como las madres, pueden ser muy distintos.
Y lo que hubo entre ellos, es su historia. Nosotros, los hijos, rara vez sabemos todo. Solo vemos las consecuencias, pero no las causas. Pensativa, Gabriela esbozó una sonrisa con un dejo de tristeza. Mi historia es parecida, solo que yo nunca conocí a mi padre. Toda mi infancia, mi mamá me decía que había muerto. Que era bueno, fuerte, que la amaba, que soñaba con tener una familia. Y un día simplemente desapareció. Yo crecí con esa imagen, casi mágica. Pero cuando fui más grande, mi mamá me confesó que había mentido. Que él estaba vivo, que se había ido, que ni siquiera sabía de mi existencia, que se separaron antes de que yo naciera. ¿Y no te enojaste con ella?, preguntó Elisa con cautela. Al principio sí, me dolió mucho, me sentí traicionada. Pero después, entendí que la vida no es tan simple. Que las personas cometen errores. A veces por miedo, a veces por amor. Mi mamá no quería que yo creciera con la idea de que él nos había abandonado. Quería protegerme, y cuando vio que yo ya podía entender, se atrevió a contarme la verdad. ¿Intentaste buscarlo?, murmuró Elisa. Gabriela negó con la cabeza. No, ya no tenía sentido. Mi mamá ya no estaba. Y él para mí, es solo un hombre del pasado, alguien que nunca conocí. No le guardo rencor, de hecho, le agradezco. Gracias a eso, aprendí a ser fuerte cuando me tocó quedarme sola con mi hijo. Elisa ya sabía que Gabriela tenía un hijo, pero nunca le había hablado del padre. Gabriela continuó. Yo sí me casé, no fue solo un romance, todo era oficial. Él sabía que yo estaba embarazada. Pero en cuanto entendió lo que significaba tener una responsabilidad, desapareció. Así, sin más, sin llamadas, sin cartas. Como si nunca hubiera existido. Su voz era tranquila, pero en los ojos de Gabriela, Elisa vio un dolor profundo, escondido detrás de una sonrisa serena. Ya no lo lamento, dijo Gabriela. Fabián es lo mejor que tengo. Tengo que presentártelo. Tiene 3 años, va a un grupo infantil, es muy independiente. Estoy muy orgullosa de él. Eso es maravilloso, respondió Elisa con ternura. Yo también sueño con ser madre algún día. Aunque por ahora, ni cerca estoy. Bueno, si no cuento a un supuesto pretendiente alcohólico. Soltó una risa ligera, con tono irónico. La dueña de la casa donde vivo cree que su hijo y yo hacemos buena pareja. Pero él, perdón por la palabra, hace rato cambió su vida por una botella. Gabriela se llevó las manos a la cabeza. ¿Y no te da miedo? No mucho, respondió Elisa encogiéndose de hombros. Están tan deteriorados que ya ni entienden lo que hacen, y tampoco tengo muchas opciones. Gabriela guardó silencio un momento, como meditando algo. Luego propuso. En el hospital hay una pequeña residencia. Las habitaciones son sencillas, pero limpias, tranquilas. La gente es buena. Creo que estarías mucho mejor allí. Elisa la miró con asombro. Una propuesta tan simple y al mismo tiempo tan importante, como si alguien de pronto abriera una ventana por donde entra un viento cálido. Tal vez así comenzaba una nueva vida. Por cierto, dijo Elisa con mirada pensativa, mirando por la ventana del descanso. La idea no es mala, lo del dormitorio, digo. Quizás sí valga la pena intentarlo. Aunque, por ahora, no estoy segura de cuánto tiempo estaré aquí. Así que no tengo apuro en mudarme. Gabriela arqueó un poco las cejas. ¿Entonces tienes dudas? ¿Algo no te convence? Elisa apartó la mirada, fingiendo que se concentraba en su taza de té. No, no es eso, todo bien. Me gusta el trabajo, el equipo es amable. Solo que, ya sabes, no todo depende de nosotros. Todavía estoy a prueba. Y en general, prefiero no hacer planes a largo plazo. Intentó sonar casual, pero por dentro la invadía la culpa. Se sentía una impostora. Y lo peor era que entre ellas comenzaba a surgir algo verdadero, casi una amistad. Y eso lo hacía todo más amargo. ¿Cómo voy a mirarla a los ojos cuando todo salga a la luz?, pensaba Elisa, angustiada. Mientras tanto, las reuniones con Cristóbal continuaban. Él esperaba noticias. Y ella se las daba,
con discreción, sin entrar en detalles, pero con suficiente sinceridad. Gabriela es una persona luminosa, le dijo un día en su oficina. A pesar de todo lo que ha pasado, no se ha vuelto amarga. Su esposo la abandonó, su madre murió, y a su padre nunca lo conoció. Solo lo conoce por lo que su madre le contaba. Pero sigue siendo auténtica, cálida, atenta, fuerte. Hablamos de eso, fui cuidadosa, sin presionarla. No sospechó nada, puede estar tranquilo. ¿Ya llegaron a temas tan personales?, preguntó Cristóbal, con una sorpresa contenida. Sí, solo mantengo charlas normales, entre mujeres. Como si todo fuera real. De hecho, ya fui a su casa, me presentó a su hijo. Tiene 3 años. Se llama Fabián. Es un niño hermoso, muy inteligente, cariñoso. Se nota que se adoran. Elisa hablaba con dulzura, sin darse cuenta de que en su voz ya había una nota de admiración sincera. Ellos se bastan el uno al otro. Claro que es difícil, sobre todo en lo económico. El sueldo de una doctora joven no es gran cosa. Pero ella se mantiene firme, no se queja. Y eso merece respeto. Cristóbal guardó silencio unos segundos, luego se recostó en su silla y dijo en voz baja. Bueno, si ya hay confianza entre ustedes, creo que llegó el momento de que la invites a tu casa. Le dirás que quieres presentarle a tu padre. Como acordamos, yo soy ese padre del que estás distanciada. Es hora de representar esa parte del teatro. Le dirás que llegó el momento de reconciliarte con tu padre. Que necesitas su apoyo. Y la traes directamente conmigo. Creo que ya empezaste a entender por qué todo esto. Elisa asintió. Sintió un nudo en el pecho, pero respondió en voz muy baja. Ya lo entiendo. Cristóbal la miró por primera vez con una leve, casi imperceptible calidez. Así me gusta, eres inteligente. Estás entendiendo todo como debe ser. Y en ese elogio seco había de todo, gratitud, reconocimiento y algo más indefinido, que Elisa aún no sabía cómo interpretar. A la mañana siguiente, tras muchas dudas, Elisa por fin se atrevió a hablar con Gabriela. Intentó sonar tranquila, como si fuera algo sin importancia, pero su voz temblaba sin remedio. Quería comentarte algo, ya sabes que mi situación con el alojamiento no es precisamente buena, comenzó con cautela. La verdad, no puedo invitarte a mi casa. Los dueños son, bueno, tienen un aspecto algo intimidante. Te aseguro que no te gustaría. Y el ambiente ahí es, por decirlo suave, bastante incómodo. Gabriela la miró sorprendida. Vamos, ¿qué puede ser tan terrible? Pero si te incomoda, lo entiendo. No es solo eso, verás, Elisa se detuvo un instante, como si reuniera valor. He decidido dar un paso. ¿Recuerdas que me dijiste que a veces hay que reconciliarse con los familiares? Pues, creo que tenías razón. Me enteré de que mi padre está muy enfermo. Y a pesar de todo, me dio lástima. De pronto, todos esos rencores me parecieron vacíos. Eso está muy bien, asintió Gabriela con aprobación. Es importante no dejar pasar la oportunidad. Pase lo que pase, sigue siendo tu padre. Sí, y quería pedirte que vinieras conmigo, me da miedo. No sé cómo va a reaccionar. Tal vez ni quiera verme, no sé. Pero si tú estás a mi lado, solo para acompañarme, para darme fuerza como amiga. Gabriela dudó un momento, pero finalmente sonrió. Bueno, si eso te tranquiliza, claro que voy. Aunque la verdad, no entiendo qué temes. Es tu padre, no un desconocido. Más tarde, cuando estaban frente a la verja de una imponente mansión, Gabriela no pudo ocultar su asombro. La casa era lujosa, con arbustos perfectamente recortados y una fachada elegante. Vaya, esto sí que es lujo, silbó. Resulta que tu padre no es cualquier persona. Mira nada más. Y tú, mientras tanto, matándote como limpiadora y viviendo con alcohólicos. ¿No te parece demasiado contraste? Elisa sonrió con incomodidad, apretando el asa de su bolso. Cada quien tiene su historia, murmuró. Solo ten cuidado, espero que no resulte ser un tipo raro. A veces los ricos tienen formas muy extrañas de actuar. Dentro, la casa era tan espaciosa como sugería su fachada.
Pero ni la belleza del lugar ni el aroma a café recién hecho lograban aliviar la creciente inquietud que Elisa sentía. Y cuando el dueño apareció en la sala, todo cambió de golpe. No hubo introducciones largas. No habló en metáforas. Casi de inmediato, sin rodeos, dijo: «Gabriela, yo soy tu padre». Ella se quedó inmóvil. Al principio pensó que no había escuchado bien. Luego creyó que era una broma. Pero la mirada de Cristóbal era seria, sin rastro de burla. «¿Qué?», alcanzó a decir, apenas respirando. «¿Eso es una broma?». «No, es la verdad», respondió él con suavidad. «Elisa me ayudó a organizar este encuentro, ella solo hizo un papel. Quería que vinieras, y pensé que si te decía todo de frente desde el principio, te negarías». Gabriela giró hacia su amiga, y en su mirada apareció una ira creciente. «O sea que todo esto», murmuró entre dientes. «Todo fue planeado. ¿Te metiste en mi vida a propósito? ¿Fingiste ser mi amiga? ¿Y mientras tanto le dabas informes?». Elisa dio un paso hacia ella, con ojos suplicantes. «Gabriela, por favor, escúchame. No quería hacerte daño. De verdad me arrepiento. Solo quería ayudarles a los dos. No sabía cómo hacerlo de otra manera». «¿No sabías?», Gabriela retrocedió bruscamente. «Pero sabías mentir, sabías espiar». «¿Y tú?», se volvió hacia Cristóbal. «¿Tú también crees que esto es una forma de acercarse? Primero investigarme como si fuera un caso clínico y luego, con tu bendición, pretender entrar en mi vida». «Gabriela, escúchame», comenzó Cristóbal con cansancio. «Sé que me equivoqué. Todo esto se dio de una forma equivocada. Pero no sabía cómo acercarme a ti. Ni siquiera estaba seguro de si me aceptarías. Me daba miedo, mucho miedo, solo quería saber cómo eras». «¿Cómo soy?», repitió Gabriela con amargura. «¿Y no crees que ya es demasiado tarde para conocerme?». Se volvió hacia Elisa. «Y tú ni siquiera entendiste en qué te metiste. Yo confié en ti. Te hablé de mi hijo, de mi pasado, y tú». Elisa bajó la mirada. «Lo siento», susurró. «Pero Gabriela, de verdad, no lo hice con mala intención». «Basta, no quiero más excusas», la interrumpió Gabriela. «Ya veo que se encontraron bien, padre e hija. Pues sigan así. Solo les pido que a mí no me vuelvan a meter en su teatro». «Espera», exclamó Cristóbal. «Gabriela, tienes que saber que todo lo que tengo, quiero dejártelo a ti». «Quédate con todo», lo cortó ella con frialdad. «No quiero nada de ti. Ni tu herencia ni tus disculpas. Para mí, tú no estuviste entonces, y no estás ahora». Se dio la vuelta y salió de la casa rápidamente, sin dar opción a que la detuvieran. Elisa quedó paralizada. Luego giró lentamente hacia Cristóbal. Él estaba sentado en un sillón, recostado, con la expresión derrotada. Su rostro reflejaba amargura y desesperanza. «Salió todo al revés de lo que esperaba», dijo ella en voz baja. «¿Está bien? ¿Quiere que llame a un médico?». Él negó con la cabeza, apenas moviéndose. «No, que sea lo que tenga que ser». Ella lo entendía, nada había salido como debía. Ambos se habían equivocado, y ahora estaban pagando el precio. Pero dolía ver cómo todo se desmoronaba. «Deberíamos haber hecho las cosas de otra manera», murmuró Elisa en voz baja, bajando la mirada. «Pero, ¿cómo iba a saberlo? Nunca imaginé que reaccionaría así. ¿Y si ni siquiera nos hubiera dejado entrar?». «Y no lo hizo», respondió Cristóbal con tono sombrío. Se lo notaba agotado, demacrado, como si hubiera envejecido varios años en una sola noche. «¿Y ahora qué? Me será más fácil perdonarla a ella que justificarme a mí mismo todo esto». «¿Y yo qué?». La voz de Elisa tembló. «Yo también lo pierdo todo, el trabajo, su amistad. Y ella, créame, de verdad llegó a importarme. Es buena, sincera, fuerte. Y nosotros le fallamos, la traicionamos. ¿Y para qué?». Estaba al borde del llanto. «Vamos, ya basta», dijo Cristóbal con un gesto de la mano. «¿Cuál es el drama?». Se alteró, como cualquiera, es terca, impulsiva. Igualita a su madre, siempre al límite. Ya se le pasará, se enfriará, lo entenderá.
«¿Y si no me perdona?», susurró Elisa. «Tal vez debimos decirle que a usted le queda poco tiempo. Ya es tarde, si quieres decírselo tú, hazlo. Haz lo que creas correcto. Si decides dejar el trabajo, vuelve aquí. Ya ves que no puedo estar solo, la salud ya no me acompaña». A la mañana siguiente, Elisa fue al hospital decidida. El corazón le latía con fuerza. Sabía que la conversación sería difícil. Entró al despacho de Gabriela como si se dirigiera a un juicio. Ella ni siquiera levantó la vista. «¿Así que viniste? ¿Vas a renunciar o decidiste quedarte?» «Me voy, Gabriela», dijo Elisa en voz baja pero firme. «No porque el trabajo me resulte difícil. Volveré, lo prometo, pero ahora necesito estar con tu padre. Me pidió ayuda, y no puedo negársela». Gabriela levantó lentamente la vista y la miró con dureza. «¿Ayuda? ¿Te contrató? Es solo que, no se siente bien. Aunque te diga que está todo bien, no es así. Lo oí hablando con el médico. Tiene una enfermedad grave. No quiere que lo sepas, tiene miedo. Pero yo tengo miedo también, Gabriela, me parece que le queda muy poco tiempo». «Qué conveniente que escuches conversaciones ajenas», dijo Gabriela con tono helado. «Me sorprende que no te hayan reclutado en los servicios de inteligencia. ¿O hiciste todo esto por ingenuidad? ¿Por altruismo? Por favor», la voz de Elisa tembló. «No lo hice por dinero. Al principio sí, acepté pasarle información, pero luego todo cambió. Empecé a verte como una persona real, no como parte de una misión. Me volviste cercana, y él tenía miedo, no sabía cómo acercarse. Dudaba de si estabas dispuesta a perdonar. ¿Tu madre nunca te contó toda la verdad? Por supuesto que no. Tenía que glorificar al hombre que la abandonó con una hija en brazos», respondió Gabriela con amargura. «Pero tú misma dijiste que él ni siquiera sabía de tu existencia. Tal vez sea cierto, tal vez no lo sabía». Gabriela se recostó en la silla y cerró los ojos con cansancio. «¿Y ahora quieres que crea que está gravemente enfermo?» «Sí, porque es verdad», Elisa se acercó un poco más. «Tú eres médica, podrás notarlo. No le queda tiempo para arrepentimientos, Gabriela. Solo quiere enmendar algo, aunque sea un poco, aunque sea al final». Gabriela guardó silencio por un largo rato, luego dijo: «Cuando me fui, no lo hice por odio. Fue demasiado todo. Sin palabras claras, todo a través de terceros. Eso duele. Él pudo simplemente venir y decirme, soy tu padre. Pero ahora, ya no sé qué siento más, decepción o lástima. Pero igual nos hicimos amigas», dijo Elisa con timidez. «A pesar de las mentiras. Y eso fue real, de verdad lo fue. Le agradezco a la vida haberte conocido». Gabriela la miró con algo más de ternura. «Yo también me alegro de haberte conocido. Aunque no fuera la mejor manera. Tal vez lo visite. No por él, sino por mí. Para no quedarme después con el remordimiento. Ve a verlo, aunque sea un momento. Créeme, le haría bien, está muy mal. Yo me quedaré con él, lo ayudaré en lo que pueda. Y luego volveré al hospital, te lo prometo». Elisa se fue con la sensación de que algo había cambiado en el corazón de Gabriela. Y no se equivocó. Cristóbal, en efecto, se debilitaba cada día más. La enfermedad lo iba consumiendo, y el silencio llenaba la casa, roto solo por su respiración entrecortada. Pero cuando en la puerta apareció su nieto, un niño vivaz, de mirada abierta, los ojos del señor se iluminaron. Gabriela empezó a venir con más frecuencia. Y no solo venía, hablaban. Largas conversaciones, sinceras, como entre viejos conocidos que habían perdido demasiado tiempo, pero aún querían recuperar algo. Elisa, al verlos, se alegraba en silencio. Su corazón se calentaba con la idea de que su permanencia no había sido en vano. Que dos vidas, separadas por el dolor y el silencio, por fin se estaban reencontrando. Pero un día, mientras limpiaba la habitación de Cristóbal, Elisa notó algo extraño, una pequeña lente, oculta hábilmente entre la madera del estante. Una cámara, videovigilancia. Se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole a mil. «¿Qué es esto?», susurró. Y desde ese momento,
todo lo que creía saber empezó a tambalearse. Lo que Elisa descubrió la inquietó de verdad. En una de las esquinas de la habitación, cuidadosamente escondida entre libros y figuras decorativas, había una pequeña cámara, casi imperceptible, pero claramente en funcionamiento. ¿Por qué estaba ahí? ¿Para qué necesitaban vigilancia en una habitación privada? Elisa no podía entenderlo. El único que tenía acceso a ese cuarto era el propio Cristóbal. No creía posible que alguien ajeno hubiese entrado sin dejar rastro. Durante todo el día, esas preguntas la atormentaron. No encontraba paz, sentía que algo se quemaba por dentro. Al atardecer, por fin se armó de valor para hablar con él directamente. Cristóbal, comenzó en voz baja, tratando de sonar tranquila, aunque la voz le tembló. Hoy encontré una cámara en su habitación. ¿Para qué está ahí? ¿De verdad cree que alguno de nosotros quiere hacerle daño? Él frunció el ceño, sorprendido. Dejó el periódico a un lado y la miró, como si no comprendiera del todo de qué le hablaba. ¿Una cámara? ¿Qué cámara? Elisa, repitió, desconcertado. Te aseguro que yo no he instalado nada de eso. Pero está ahí, entre los libros, en el estante. Yo no la puse. Y nadie más entra en esta habitación. Usted mismo lo ha dicho, solo Gabriela y yo venimos aquí. Te juro que no fui yo, dijo, visiblemente confundido. ¿Y para qué lo haría? Ya me reconcilié con Gabriela, ella aceptó mi decisión sobre la herencia. No hay motivos para desconfiar. Y a ti te confío mi vida desde el primer día. Si no confiara, ¿crees que te habría dejado estar tan cerca? Guardó silencio un momento, apoyando con esfuerzo los brazos en los descansabrazos del sillón. Luego añadió: tal vez fue alguno de mis antiguos socios. Últimamente hemos tenido desacuerdos. No les gustó nada que decidiera dejar mi patrimonio a mi hija. Ellos estaban convencidos de que, tras mi muerte, el negocio quedaría en sus manos. Seguro planeaban dividirlo, venderlo en partes. Y ahora que su plan se viene abajo, buscan formas más sucias de actuar. Y no se equivocaba. La cámara la habían colocado personas a quienes no les convenía que todo el patrimonio pasara a la heredera. Entre sus antiguos socios había quienes opinaban que la fortuna debía quedarse dentro del entorno empresarial, no ir a manos de alguien ajeno a la compañía. Decidieron jugar sucio. Primero, recolectar material comprometedor. Contrataron a un hombre sin hogar, alguien de la calle, para que siguiera de cerca a Gabriela y a Elisa, espiara conversaciones en el hospital y vigilara la casa. Le dijeron que era por seguridad. El hombre, ingenuo, ni siquiera imaginaba en qué se estaba metiendo. Por unas cuantas monedas, cumplía órdenes sin cuestionar lo que hacía. Muy pronto, ya tenían en sus manos una recopilación de supuestas pruebas. Pero la información fue manipulada, distorsionada y presentada de forma asquerosa y ofensiva, lanzada como un escándalo a la opinión pública. La historia de la familia de Cristóbal fue convertida en una burla. Los acusaban de hipócritas, de interesados, de traicioneros. Uno de los medios anónimos, viralizado en redes, afirmaba que el empresario había abandonado a una mujer embarazada, que se negó a hacerse cargo de la hija pese a sus súplicas, y que ahora, al saber que su hija era una médica exitosa, intentaba ganarse su confianza para dejarle su fortuna. A Elisa, por su parte, la describían como una misteriosa ayudante que se hacía pasar por hija para manipular a un anciano solitario y debilitado. Ambas mujeres, Gabriela y Elisa, aparecían en esas noticias como oportunistas frías y calculadoras, que fingían preocuparse por él, mientras esperaban que el viejo finalmente cediera. Las acusaban de codicia, de influir en el testamento, de manipular emocionalmente al anciano. Los rumores se propagaron rápido. En el hospital comenzaron a murmurar a espaldas de Gabriela. Los vecinos dejaron de saludar a Elisa. Nadie se tomó el tiempo de preguntar o comprender. Las juzgaron sin más. Lo que debía ser una reconciliación íntima entre padre e hija terminó convertido en escándalo público. Y lo más triste, ya a nadie le importaba la verdad. Las mentiras sensacionalistas siempre circulan mejor que la verdad amarga pero honesta. Elisa, al mirar a Cristóbal debilitado por la enfermedad, entendió que ahora no solo tendrían que luchar contra la salud quebrada, sino también contra la calumnia, la crueldad y la ceguera de la gente.
Sentía que todo ese ataque no era simple odio, sino parte de un plan fríamente calculado. Ahora lo más importante era no dejarse destruir. No permitir que todo lo que había empezado a nacer entre padre e hija se hundiera. No dejar que el lodo ensuciara lo único verdadero que aún quedaba entre ellos. Gabriela estaba literalmente conmocionada por toda esta situación que se había desatado como un incendio. La pelea con su padre volvió a estallar con fuerza, y ahora ella se negó rotundamente a aceptar la herencia, distanciándose cada vez más de Cristóbal. No solo discutió con él, sino que también cortó la relación con Elisa, acusándola de ser, de alguna manera, responsable de la difusión de los rumores sucios y las acusaciones mezquinas. Mientras tanto, Cristóbal, al enterarse de toda esa información desagradable, sintió que su salud iba empeorando cada vez más. Pronto terminó en una habitación de hospital en estado crítico. Pero aquí viene una historia sorprendente: el hombre sin hogar que, contra su voluntad, se había visto involucrado en este juego sucio y vigilancia, decidió contarle todo a Elisa, a pesar de que antes no se conocían. No solo le preocupaba la situación de Cristóbal, sino también lo injustamente dañada que estaba la reputación de Gabriela, y por supuesto, de Elisa. Sintió que debía hacer todo lo posible para ayudar a esas personas a recuperar su buen nombre. Un día cualquiera, mientras Elisa caminaba por la calle, un joven se le acercó de repente, con aspecto perdido y dudoso. Ella estaba demasiado cansada y afligida para hablar, incluso con conocidos, y casi no quería escuchar a ese desconocido. Al principio pensó en alejarse, creyendo que era un mendigo más. Pero él habló justo de lo que más preocupaba a Elisa en ese momento. «Perdóname, por favor. Soy responsable, de verdad, todo fue un accidente, no quería hacer daño a nadie». «¿De qué hablas? ¿Qué pasó exactamente?», preguntó ella sorprendida, mirándolo. «Ya ves, no tengo casa ni trabajo, y acepto cualquier cosa por poco dinero. Esas personas que me contrataron me dijeron que no harían daño a nadie, solo escucharía y reportaría un poco. Pensé, ¿por qué no?». «¿De qué hablas?», exclamó Elisa, ya sospechando por dónde iba. «Los espiaba a ustedes, al hombre enfermo y a la mujer del hospital. Les informaba de todo. No sabía que terminaría tan mal. ¿Y si mañana te dicen que mates a alguien, también lo harías?». «¿Por qué dices eso?», se ofendió el joven. «No quería hacer daño a nadie. Me dijeron que era para bien». «¿Para bien?», respondió Elisa con amargura. «Casi llevaste a ese hombre al coma. El hombre que seguías está en estado crítico, y está peleado con su hija», suspiró Elisa. «¿Y tú cómo te llamas?». «Daniel». «Mira, Daniel, tengo un asunto serio contigo. Hay que deshacerse de quienes los contrataron». «¿Cuándo y a quién?», preguntó interesado. «Eso después, primero llévame con ellos, con quienes están detrás de todo esto», dijo firme. Llegar a la oficina donde se reunían fue difícil, justo estaban en una junta del consejo directivo. Pero para Elisa fue una oportunidad, podía enfrentar la situación abiertamente. Se acercaron a la entrada donde estaba un guardia. Daniel estaba visiblemente nervioso, Elisa segura y decidida. «Venimos por un caso de espionaje industrial, nos están esperando», dijo ella con autoridad, avanzando. «No, no pueden entrar ahora», respondió el guardia, agarrando su radio. «Lo sabrán después, ahora tenemos prisa», contestó Elisa, empujándolo suavemente. Dentro, una secretaria les impidió la entrada, pero Elisa insistió. «Estamos esperando aquí, por favor, déjenos pasar». Sin dudar, siguió adelante y llegó a una sala amplia donde hombres de negocios bien vestidos discutían alrededor de una larga mesa. Ella miró rápidamente buscando a quienes necesitaba, y sin dar tiempo a reacción, habló fuerte y segura. «Damas y caballeros, quiero contarles algo muy importante sobre quienes se llaman socios de Cristóbal. Ese hombre está gravemente enfermo y al borde de la muerte. Todo lo que quería era reconectar con su hija, arreglar una relación rota hace mucho tiempo». «¿Y qué hicieron estas personas?». «Hicieron todo lo posible para separar aún más a Cristóbal de Gabriela, usando los métodos más bajos y mezquinos. Quizás piensen que esto no les importa, que están fuera del juego. Pero sepan que, al final, esas mismas personas los traicionarán cuando estén más vulnerables.
Y lo harán con la misma crueldad y bajeza. ¿Qué locura es esta?, gritaron algunos desde la sala. Llévensela. Pero Elisa no les dio oportunidad para detenerla. Buen día a todos, dijo con calma y sin perder un segundo salió seguida por un sorprendido Daniel. ¿De verdad?, dijo el asombrado. ¿Crees que esas palabras cambiarán algo? No esperaba milagros, respondió Elisa con firmeza. Hice lo que pude y debía hacer. El resto, que sean sus amigos si quieren. Pero hay un asunto más importante, continuó. Tenemos que reunirnos con Gabriela. Ella debe escuchar toda la verdad, saber lo que pasa. No puede seguir enojada con su padre. Él no quiso hacer daño. Quizás cometió errores, pero ahora que queda poco tiempo, su perdón es lo único que puede aliviar su camino. Estoy de acuerdo, es injusto, dijo Daniel en voz baja. Quizás eso la ayude. Llegaron al hospital. Elisa, menos decidida, sabía que nadie era realmente culpable allí. Solo quería hablar con Gabriela y contarle todo. Pero la hija de Cristóbal fue firme. Elisa, por favor, vete. Ya dije todo lo que quería, no habrá más charla, debo trabajar, dijo con determinación. Pero la visitante no la dejó interrumpir. Espera, Gabriela, solo tomará un minuto, te presento a Daniel. El mismo que contrataron los competidores de tu padre para arruinar su relación, explicó Elisa. Si sigues terca, estas personas se quedarán con toda su propiedad. Y tú terminarás con lo que hay, y guardarás rencor para siempre. Aunque él, a pesar de errores, intentó corregir, te amó a ti y a tu hijo con todo el corazón. Trabajó por ustedes, no por sus socios. Gracias, dijo Gabriela con voz ahogada, conteniendo las lágrimas. Tienes razón, no debí comportarme así. Ahora iré con mi padre, le pediré perdón y le diré que no rechazo la herencia. No por el dinero, sino para que sepa que lo amo. Y mi madre también lo amó. El dinero lo usaré para buenas causas, no para caprichos. ¿Te importa si vuelvo al hospital?, preguntó Elisa en voz baja. Cristóbal ya no tiene trabajo para mí, y necesito donde quedarme porque me voy de casa. ¿Mencionaste algo sobre un dormitorio? ¿Podrías averiguar cómo entrar? En el hospital siempre faltan limpiadoras, y luego tal vez encontremos algo mejor. Somos casi como hermanas, ¿no? Se abrazaron fuerte. Puedes quedarte en un cuarto del personal, hay suficiente espacio. ¿Y Daniel?, preguntó Gabriela. Él también necesita trabajo y casa. Creo que lo contratarán, sonrió Elisa. Ahora me encargo. Así se resolvió no solo el problema principal de Elisa, sino que también encontraron un lugar para ella y Daniel. Cansados, pero llenos de calor y alivio, finalmente salieron del edificio al aire libre. ¿Qué día nos ha tocado?, dijo Daniel con una sonrisa, disipando un poco el cansancio. Para ser sincero, no pensaba que podría aguantar tanto correteo contigo. Eres una mujer de armas tomar. En algunos casos, sin duda, respondió Elisa suavemente, entrecerrando un poco los ojos. Aunque, ¿recuerdas que me prometiste ayudar con un asunto? Lo prometí, y no pienso echarme atrás, contestó él con confianza. Perfecto, sonrió ella en voz baja. Me gustaría darle un buen corte a alguien. La verdad, no sé si podré, pero si lo logro, será genial. No parece tan difícil, se rió Daniel. Solo vamos juntos y ya. Mira, durante un tiempo viví con ciertas personas que, bueno, ya es hora de cambiar todo. Si no, no sé qué hacer, suspiró y habló con sinceridad. Problemas con la dueña de la casa y su hijo. Solo quería ir con ellos contigo y decir que eres mi prometido, o incluso mi marido, para que ese desagradable Jacinto dejara de molestar. Ese hombre es una verdadera molestia, continuó Elisa con irritación. De todas formas me voy a mudar, pero quiero recoger mis cosas sin problemas ni insultos. Bueno, eso siempre se puede, respondió Daniel sonriendo. ¿Y si se pone agresivo? ¿Le damos una lección? Si empieza a molestar, tal vez sí, encogió de hombros Elisa. Pero sin necesidad no vale la pena. En la casa los esperaba una escena desagradable. La dueña y su hijo estaban claramente ebrios. Intentaron armar un escándalo. Pero al ver la determinación de Elisa y la seriedad de Daniel, retrocedieron rápido,
la fuerza claramente no estaba de su lado. Elisa recogió sus cosas y junto con Daniel se dirigieron a su nuevo hogar, abriendo un capítulo nuevo en sus vidas, donde ahora había lugar para la esperanza y la tranquilidad. Pasaron los días y la vida realmente empezó a mejorar. Elisa consiguió trabajo y vivía en dependencias del lugar. Daniel también encontró empleo temporal, cuidaba del jardín alrededor de la propiedad. Poco después Cristóbal falleció. Su funeral fue modesto, solo unos pocos antiguos amigos y socios acudieron a despedirlo. Muchos, al enterarse de la herencia que pasó a la hija, ni siquiera consideraron asistir. Sin embargo, quienes realmente amaban a Cristóbal y lamentaban su pérdida, caminaron tras el ataúd con respeto y calidez en el corazón. Al frente iban Gabriela, su fiel amiga Elisa y Daniel, quien ya se había convertido casi en parte de la familia. Detrás les seguían personas sencillas, amigos verdaderos. Pronto Gabriela asumió sus derechos hereditarios y gestionó los fondos recibidos, tal como prometió. Se decidió a abrir una clínica médica, donde Elisa se encargaba de la administración, y al mismo tiempo, se preparaba para su boda, un evento que tuvo que posponerse debido a los recientes sucesos y al luto. Pero incluso cuando parecía que nada podría interrumpir su felicidad, la boda volvió a estar en peligro. Los antiguos socios de Cristóbal no perdonaron la traición ni olvidaron quién en su momento había vigilado a su difunto jefe. Daniel fue víctima de un ataque, lo golpearon tan fuerte que sufrió graves lesiones en la columna vertebral. A pesar de todos los esfuerzos de Gabriela y el apoyo de Elisa, cayó en una profunda depresión. No quiero vivir así, inválido, confesó una vez a Elisa. Pasé casi toda la vida sin hacer nada, y ahora soy completamente inútil. No eres una carga, te amo, le decía ella con ternura. Y vas a mejorar, los médicos aseguran que la lesión no es tan grave. Pero Daniel ya casi había perdido la esperanza y un día decidió acabar con todo. Mientras Elisa estaba en el trabajo, él se dirigió en silla de ruedas hacia el río. Sin embargo, en el último momento, se le acercó una mujer mayor, que recordaba a una gitana. ¿Qué te pasa, querido?, preguntó con dulzura. ¿Quieres irte? No, no puede ser así. Hay una solución. Busca una clínica con techo verde, allí te ayudarán. Y aquí, suelta tus penas en el agua, las tuyas y las de ella. Y sin esperar respuesta, se marchó. Daniel creyó en esas palabras, volvió a casa y por la noche contó todo a Elisa. Con esfuerzo conjunto lograron que Daniel ingresara en esa clínica, especializada en lesiones de columna. Cambió su decisión y con empeño empezó el curso de rehabilitación, siguiendo estrictamente todas las indicaciones médicas. Poco a poco, con mucho esfuerzo, logró volver a ponerse de pie. Durante ese tiempo encontraron a los atacantes gracias a las cámaras de seguridad, y en el juicio Daniel ya no estaba en silla de ruedas, sino con muletas. Con el tiempo se celebró la boda, Daniel llevó a su esposa al altar ya caminando por sus propios medios, sin bastón. Y poco después de la boda Elisa le anunció que estaba embarazada, su vida juntos apenas comenzaba. Pasó el tiempo y la vida, que parecía tan frágil e incierta, poco a poco tomó nuevos colores y sentido. Elisa y Daniel, tras tantas pruebas, ahora miraban al futuro con esperanza y confianza. Juntos construían su pequeña felicidad, llena de amor, apoyo y respeto mutuo. Elisa esperaba con ilusión la llegada del bebé, y Daniel volvió a creer en sí mismo, sintiendo que tenía una familia por la que valía la pena luchar. Gabriela, que dio un paso importante hacia su pasado, entendió que el perdón es la llave para liberar el alma. No solo pudo conservar la herencia de su padre, sino que la invirtió en un proyecto que ayudaría a muchas personas, abriendo una clínica donde trabajaban no solo médicos, sino también personas con gran corazón, como Elisa. Los viejos rencores y traiciones fueron cediendo poco a poco, dando paso a nuevas esperanzas y a una amistad fortalecida en el fuego de las pruebas. Y aunque el camino no fue fácil, los protagonistas de esta historia aprendieron a valorar el presente, cuidarse mutuamente y mirar al futuro con el corazón abierto. Ahora, cuando los primeros rayos de sol calentaban su hogar y en el aire flotaba el aroma de la primavera, parecía que nada podría destruir su felicidad. Porque la verdadera felicidad no nace de circunstancias perfectas, sino de la fuerza de amar y perdonar, incluso cuando parece que todo está perdido.